Para agregar o restar expresiones racionales, debemos tener los mismos, o como, denominadores. En estos dos ejemplos, aviso que los denominadores miran casi el mismo pero no es el mismo. Aviso, aquí tenemos a más x, aquí tenemos un x. Aquí tenemos un negativo, aquí tenemos un más 2. Así que estos denominadores son realmente opuestos. Para tratar con denominadores opuestos, podemos factorar un negativo, o menos 1, y de uno de los denominadores para hacer que los denominadores parezcan casi iguales. Así que dejaremos la primera fracción misma, pero vamos a incluir el numerador y el denominador entre paréntesis. Así tenemos la cantidad en toda la cantidad más aquí tenemos la cantidad 7x más 3. Y ahora aquí vamos a factorar un negativo o menos 1. Voy a usar un negativo, pero solo va a cambiar el signo de estos dos términos. En lugar de tener un x, esto será más x, y en lugar de ser un más 2, esto será menos 2. Aviso, si distribuimos el negativo, tendríamos la misma expresión, aunque la orden sería diferente. Ahora hablemos de fracciones negativas por un momento. Si tenía, por ejemplo, menos 2, 3, este signo negativo puede estar fuera de la fracción, puede estar en el numerador o en el denominador. Todos estos son equivalentes, así que lo que hacemos ahora es solo mover este registro negativo al numerador, y cuando lo hagamos, avise cómo entonces, los denominadores serán los mismos. Para tener la cantidad en toda la cantidad más nuestro denominador ahora será la cantidad, y el numerador ahora será. Ahora que tenemos como denominadores, el denominador se mantendrá mismo, y luego agregaremos los numeradores. Vamos a eliminar a los padres, así que ahora podemos pensar en distribuir a más 1 aquí y distribuyendo a menos 1 aquí. Tenemos 12x más 1. Esto va a ser más a 7x o 7x. Esto será más a menos 3 o 3. Ahora combinaremos los términos similares en el numerador. Todavía tenemos la cantidad en el denominador. Aviso, nuestro numerador va a ser 12x, 7x. Eso será 5x y 1, 3 hexasiemens igual a menos 2, así que tenemos 5x, 2 hexanewtones nuestro numerador. Ahora queremos intentar simplificar esta fracción, pero desde un numerador no factora, esto no simplifica. No podemos simplificar estos dos apóstrofes, por ejemplo, porque no podemos simplificar a través de la adición o restricción. Pero como el numerador y el denominador solo contienen un factor, los padres son opcionales. Podríamos escribir esto como 5x, 2 hexanewtones todo x, 2. Cualquiera de estas dos formas son aceptables. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo cuando tenemos sustracción. Otra vez, aviso como los denominadores son opuestos. Entonces, para el primer paso, vamos a incluir a los padres en todas partes. Para tener la cantidad sobre la cantidad menos la cantidad sobre. Y de nuevo, porque nuestros denominadores son opuestos, aquí vamos a factorar un negativo, y esto será a más x y a menos 5. Ahora recuerda, esto significa que esta fracción es negativa. Y recuerda, restar un negativo es lo mismo que agregar un positivo. Así que ahora podemos reescribir esto como un problema adicional. Tenemos la cantidad en toda la cantidad más la cantidad. Todo sobre la cantidad. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos agregar los numeradores. Y al mismo tiempo limpiaremos a los padres. Que podemos pensar en distribuir a más 1, pero no va a cambiar ninguna señal. Aquí teníamos más. Ahora, combinaremos como términos. 1x más 2x es 3x. 1 más 14 hexasiemens 15, so más 15. Aviso como el numerador hace factor. Hay un factor común de 3 aquí, así tenemos 3 veces la cantidad en toda la cantidad. Aviso como estos factores no son los mismos. Uno es una suma, y uno es una diferencia. Así que esto no simplifica. Así que dejaremos nuestra respuesta en este formulario. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.